Bueno, hoy con Martín Canesa y yo, Guillermo Borrodi, vamos a dar el seminario de canalopatías. ¿Tá? Las canalopatías son alteraciones genéticas en la codificación de proteínas clave que conforman los canales iónicos de las células cardíacas, que a su vez están implicados en la generación de la actividad eléctrica cardíaca, como ya sabemos. ¿Tá? Estas alteraciones genéticas predisponen a arritmias que generalmente, o sea, tienen el potencial de ser letales en corazones que estructuralmente son normales. ¿Tá? Y es una causa muy importante de muerte súbita en los jóvenes. Aproximadamente el 10 al 15% de la muerte súbita en jóvenes se produce por este tipo de alteraciones genéticas. Acá simplemente, o sea, no voy a nombrar todo de nuevo, pero nosotros en el seminario de mecanismos básicos de las arritmias estuvimos repasando las corrientes implicadas en la generación de los potenciales de acción cardíacos. Entonces, en realidad, las alteraciones se pueden dar en las proteínas que codifican los canales que median las corrientes implicadas en la generación de los potenciales de acción. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos las corrientes de membrana, como por ejemplo vamos a ver después, tenemos los canales de calcio tipo L, los canales de sodio voltaje dependientes, y después también tenemos las corrientes que se producen entre el retículo sarcoplásmico y el citosol celular, que a su vez después provocan cambios en la membrana, como son las corrientes mediadas por los receptores de reanodina y la bomba cerca de recaptación de calcio. ¿Tá? Eso es importante porque hay algunas alteraciones que se dan a ese nivel y otras que se dan en canales que están presentes en la membrana plasmática de la célula miocárdica. Voy a abrirles un pequeño paréntesis Sí. histórico. En realidad fue desde la electrofisiología que de alguna manera se inauguró, se inició la historia de la genética médica, porque fue a través de la electrofisiología y en particular de la enfermedad de Brugada que por primera vez, digamos, se describió una enfermedad y que esa enfermedad se le encontró una causa en un gen determinado y una mutación determinada. O sea, ese es el nivel de jerarquía de la electrofisiología en la historia de la genética médica, ¿verdad? Ustedes deben saber que, digamos, existen enfermedades que tienen origen genético, y voy a hacer un esquemita muy, muy rápido, que son, primero, congénitas y adquiridas, o sea, que se nace con la carga genética proveniente, el probando nace con la carga genética de sus padres, o una mutación que hubo digamos, en la ontogenia, en la etapa de pocas células, mórula, y se adquirió esa enfermedad. Y luego, lo otra que deben saber también es que hay enfermedades que son monogénicas, ¿tá? Multigénicas. Las multigénicas son más difíciles de estudiar, de ver la causa, efecto y relación, pero las monogénicas son más sencillas y además más categóricos los resultados que eso tienen, y son conceptualmente enfermedades en que uno aplica reglas muy, muy básicas, las leyes de Mendel, que estudiaron en el liceo y refrescaron en el ciclo básico. Aquí es bueno que las vuelvan a traer de la transcavidad de los epiplones para hacer asesoramiento genético, que ha pasado a ser parte obligatoria de la práctica médica. Nada más. Ahí va, perfecto. Bueno, entonces, para iniciar con la primera, porque así también optimizamos el tiempo, vamos a hablar del primer síndrome que vamos a describir, que es el síndrome de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. ¿Tá? Este tipo en realidad de arritmia hereditaria es una enfermedad eléctrica primaria cardíaca que es rara, que puede ser potencialmente letal y que se caracteriza por el desarrollo de arritmias ventriculares que son complejas, que se desencadenan en general ante el estrés físico o emocional, cuando aumenta el tono adrenérgico, y que pueden provocar síncope, ¿no? En los pacientes, o sea, se puede presentar como síncope, o en realidad la primera presentación puede ser como muerte súbita. ¿Tá? Hay que recordar que este tipo de síndromes tienen, digamos, como base un corazón estructuralmente normal. ¿Tá? Bien.
Esta afectación, en realidad, principalmente se ve en la población joven, ¿tá? Y que requiere para el diagnóstico, obviamente, una evaluación previa que incluye un ecocardiograma sin alteraciones estructurales, como dijimos recién, y un electrocardiograma que basalmente suele ser normal. Si bien hay algunas cosas que se pueden ver con mayor frecuencia, lo que no quiere decir que sea, digamos, categórico para el diagnóstico, pero sí es cierto que la mayoría de los pacientes, no, la mayoría no, pero hay un alto porcentaje de estos pacientes que tienen este síndrome que en el electrovasal presentan una bradicardia sinusal importante, ¿tá? Y en realidad, como vamos a ver más adelante, esta arritmia o este síndrome hereditario se da por la mutación, se puede dar por la mutación de diferentes canales. Pero los dos más importantes, por ser los más prevalentes, son los que se dan a nivel de una mutación a nivel del receptor de rianodina, del retículo sarcoplásmico, que si ustedes se acuerdan, esta proteína de membrana del retículo sarcoplásmico es la encargada de liberar calcio hacia el citosol celular. Y este calcio, a su vez, en el citosol celular, puede ser intercambiado por la bomba de intercambio sodio-calcio para generar una salida de calcio, o sea, para sacar el calcio del citosol hacia el medio extracelular, pero intercambiando 3 iones sodio. Y es por eso que esta bomba es una bomba electrogénica que polariza la membrana. Entonces, si por ejemplo tenemos un receptor de rianodina que está mutado, como es el caso de esta arritmia, y que por lo tanto pierde calcio en diástole, ¿tá? O sea, tiene leak de calcio hacia citosol en diástole, eso aumenta la corriente a través del intercambiador sodio-calcio y genera el mecanismo de arritmia conocido, que ya lo hemos hablado varias veces, que es la postdespolarización tardía. Si esa postdespolarización tardía genera un cambio en el voltaje de membrana suficiente para alcanzar el umbral de disparo de la membrana, se produce la extrasístole ventricular, o el fenómeno eléctrico desencadenante, y puede justamente desencadenar la arritmia. O sea que en el caso de la mutación de rianodina es por la liberación digamos, mayor de calcio al citosol en un periodo vulnerable del miocardio, ¿tá? Y después tenemos la segunda alteración más frecuente, que es la de una mutación en el gen de la calsecuestrina 2, que es una proteína intrarreticular, que lo que hace es estabilizar el calcio dentro del retículo. Es decir, que es como que lo mantiene dentro del retículo sarcoplásmico, ¿tá? Entonces, cuando esta proteína está alterada, el calcio es liberado desde el retículo con mayor facilidad. Y entonces, en realidad, la consecuencia es la misma. O sea, aumenta la probabilidad de generar postpotenciales tardíos y de esa forma desencadenar la arritmia, ¿tá? La presentación clínica de este tipo de síndrome en realidad es muy variable. Puede ser desde individuos con pausisintomáticos, o sea, con mareos, palpitaciones, hasta pacientes con síntomas más graves como el síncope, la muerte súbita recuperada, o que directamente la forma de presentación sea la muerte súbita. En general, como dijimos, estos síntomas se producen en el estrés emocional o en el físico, o en el estrés físico. Eso es porque, en realidad, como vimos recién, la alteración está a nivel de receptor de rianodina la mayoría de las veces, y en el tono adrenérgico el receptor de rianodina se fosforila, entonces aumenta de por sí, por la estimulación adrenérgica, la tasa de liberación de calcio. Si a eso le sumamos que el receptor está mutado, entonces la liberación va a ser aún mayor. Entonces se predispone en esas condiciones al desencadenamiento de la arritmia, ¿tá? Fíjense que hasta en el 30% de los casos, en realidad la forma de presentación es la muerte súbita, ¿tá? Y es importante saber que la edad de presentación promedio es de 10 a los 10 años más o menos, o sea que se suele presentar en la etapa de niño, digamos, y que si bien puede estar la mutación tanto en la mujer como en el varón, en realidad la enfermedad suele ser más sintomática y tiene un peor pronóstico en los hombres, ¿tá? En los varones. Más o menos un 30% de los pacientes que padecen este síndrome tienen historia familiar de muerte súbita, de síncope en el estrés o de mal catalogadas convulsiones, ¿tá? Que puede orientar al diagnóstico de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminar.
Bueno, el diagnóstico es un desafío, ¿no? Porque en realidad el individuo generalmente tiene un electro y un eco normales. Entonces, es una de estas arritmias que se producen en corazones estructuralmente sanos, digamos. Hay algunas cosas que pueden orientar al diagnóstico. Por ejemplo, la forma, o en realidad el tipo de taquicardia que se produce en el estrés. El ritmo de la arritmia que produjo los síntomas. Es característica la taquicardia bidireccional en estos pacientes, si bien no es la única forma de presentación, y la taquicardia bidireccional es un tipo de taquicardia polimórfica en la cual ahora lo vamos a ver, pero es en la cual se produce una rotación del eje de la taquicardia, latido a latido, 180 grados, ¿está? O sea que, más o menos, 180 grados. O sea que cada latido tiene un eje opuesto al anterior. Y también puede ser una taquicardia polimórfica, como las que conocemos más frecuentemente. Y estos a su vez se desencadenan en el ejercicio o en el estrés emocional. Es por eso que la prueba ergométrica graduada en estos pacientes toma un rol muy importante, porque puede ser una herramienta diagnóstica. O sea, en los pacientes que nosotros suponemos este tipo de síndrome hereditario, la prueba ergométrica graduada nos puede ayudar al diagnóstico. ¿Está? Cuando hacemos una ergometría, el diagnóstico clínico en realidad se basa en la detección de taquicardia ventricular bidireccional, porque si está, es muy categórica de este tipo de síndrome heredado, o también que aparezcan estas sístoles ventriculares polimórficas o una TB en general polimórfica. En general suelen aparecer Yo no escucho, ¿los demás escuchan? Estoy del teléfono yo, no sé si puedo. Ahí arrancó a grabar otra vez. Y la otra opción es que se diagnostique en pacientes en los que se detecta una mutación genética en los genes del receptor de renadina 2 o de la calcepostina 2. Eso, por ejemplo, puede suceder en los pacientes en los cuales, o sea, en los familiares de primer grado, por ejemplo, de los pacientes con un diagnóstico genético ya realizado. Entonces, en los cuales se haga screening y se encuentre la mutación. Esa es otra forma de hacer el diagnóstico de este síndrome hereditario. Sí, importante el tema de la ergometría, porque sí, más de ustedes van a hacer ergometrías que electrofisiología. La ergometría sí. tienen que ser máxima, o sea, tiene que ser exigiéndole al paciente que haga el mayor esfuerzo posible, tienen que llegar a una máquina. Entonces, si ustedes tienen en el dato clínico, digamos, eso sería todo un tema para hablar, una ergometría que está indicada por síncope, ¿ah? Entonces tienen que analizar bien el electrocardiograma antes de empezar la ergometría. ¿Ah? Tienen que hacer registros de electrocardiograma, capaz que un poquito más seguido, hacer una prueba máxima y sostenerlo en el máximo todo lo que el paciente tolere, y después hacer muy buenos registros con buena línea de base en el post-esfuerzo. ¿Ah? Porque son distintas situaciones, o sea, van a evaluar muchas cosas. Lo del máximo esfuerzo es importante para la TV catecolaminérgica. Lo del post-esfuerzo es importante para la medida del QT. También en el post-esfuerzo cuando entran en bradicardia para ver brugada. O sea, es distinta. Tienen que cambiar el chip de cuando hacen una ergometría por síncope. Y lo otro es que no, digamos, el concepto de que las arritmias que son desencadenadas con el esfuerzo, con el reposo se cortan y se cortan bien rápidamente. Entonces, no tienen que tener, o sea, sí tienen que tener cuidado, ser cautos, la ergometría hacerla en un medio con desfibrilador, pero bueno, eso está normatizado siempre así, que tiene que haber desfibrilador. Pero de todas maneras, no asustarse porque empiezan a hacer algunas extrasístoles ventriculares. Porque ustedes encuentran el esfuerzo, una extrasistolia ventricular monomorfa, y cortan el estudio y bueno, y me quedamos sin diagnóstico. ¿Está? Perfecto.
Entonces, acá, por ejemplo, hay un ejemplo. En este caso, en realidad, no se hizo con prueba de ejercicio, se hizo con una prueba farmacológica, pero está digamos, el electrocardiograma basal, que es un electrocardiograma que no muestra grandes alteraciones, y cuando se le hace un estrés adrenérgico, en este caso que es una infusión intravenosa de adrenalina, vemos el desencadenamiento de una taquicardia polimórfica. ¿Tá? Y en realidad acá les traje para que veamos la taquicardia, o sea, el patrón de la taquicardia bidireccional. Como habíamos dicho más temprano, cuando que cambia el eje 180 grados de la taquicardia, latido a latido, ¿no? Entonces este patrón electrocardiográfico es característico de este síndrome. Bueno, entonces, como dijimos, el diagnóstico, además de ser clínico, tiene una pata genética, que fue lo que hablaba hoy Alejandro, que básicamente están dados estas mutaciones genéticas en proteínas clave del manejo del calcio reticular, que son el receptor de renadina y la casecuestrina, como les conté más temprano. ¿Tá? Esto va a determinar aumento de los potenciales tardíos, ¿tá? Que pueden desencadenar la arritmia. Si bien hay varios tipos de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, en realidad los dos más frecuentes son el tipo 1, que es una mutación que se hereda de forma autosómica dominante, que son las que codifican el receptor de renadina. ¿Tá? Esta mutación se identifica más o menos en el 60% de los pacientes con taquicardia ventricular polimórfica y tiene una penetrancia en torno al 83%. ¿Tá? O sea que cuando tenés la mutación, o sea, se manifiesta en un alto porcentaje de los pacientes. Y después tenés la que es de tipo 2, que en realidad es una mutación que se hereda de forma autosómica recesiva, es mucho menos frecuente, y en este caso el gen que está mutado es el gen que codifica para la calcecutina 2, que ya les expliqué lo que era. Y en este tipo de gen se identifica más o menos en el 5% de los casos. Entonces, ¿cómo vamos a estratificar el riesgo de estos pacientes? Bueno, hay algunas características clínicas del paciente que se asocian con un mayor riesgo de presentar eventos. ¿Tá? Uno que es bastante importante es la edad de presentación de la enfermedad. Cuanto más temprana es la edad de presentación, se considera que eso es de mayor riesgo. ¿Tá? Después, si la forma de presentación fue forma de muerte súbita abortada, también el riesgo de un nuevo evento de muerte súbita es mayor. Y obviamente los pacientes en ausencia de tratamiento beta bloqueante, porque justamente por cómo es la fisiopatología de la enfermedad y la mutación que estuvimos hablando, también les otorga un riesgo adicional a los pacientes. Después hay algunos trabajos que te mencionan otros tipos de variables que pueden aumentar el riesgo. Por ejemplo, hay un ensayo pequeño, porque consideremos también que es una enfermedad rara, ¿no? Hay un ensayo pequeño que se hizo con 51 pacientes con TBPC diagnosticada genéticamente, en el cual vieron que el patrón de repolarización precoz, que se observaba a su vez en el 45% de los pacientes, asociaba una mayor probabilidad de presentación sintomática de la enfermedad. O sea que puede ser un patrón electrocardiográfico que aumente el riesgo de la enfermedad sintomática. Y después también se ha visto que la mutación sobre el receptor de renadina, si bien es diagnóstica, el tipo de mutación, que eso ya es muy específico, pero si la mutación se da a nivel del extremo C terminal de la proteína o en el N terminal de la misma, en realidad se ha visto que tienen diferente asociación de riesgo. ¿Tá? Y bueno, obviamente que lo que hay que hacer como medidas generales es la restricción de la actividad física y evitar los desencadenantes emocionales. ¿Tá? Esto es muy importante porque justamente se dan en esos contextos las arritmias ventriculares. Entonces estos pacientes tienen que tener restringida la actividad física de alta intensidad. Los betabloqueantes en realidad están indicados en todos los pacientes sintomáticos con nivel de indicación clase 1 y tienen que ser los betabloqueantes sin actividad simpático-mimética intrínseca, por razones obvias, y se ha visto que en realidad los no cardioselectos
es que los que vamos a usar son las dosis máximas toleradas por el paciente. ¿Tá? Este tratamiento, a su vez, va a estar indicado en los pacientes con genotipo alterado, pero sin representación clínica de la enfermedad, o sea, en asintomáticos, pero el nivel de indicación es un poquito más bajo, es indicación 2A. Y después, en los pacientes que están tratados con betabloqueantes, esta dosis máxima tolerada, pero que no podemos, con este tratamiento, no podemos suprimir los síntomas, o sea, siguen presentando arritmias ventriculares en el ejercicio, o simple, en el ejercicio puede ser en una prueba ergométrica o puede ser en la vida normal, cotidiana del individuo. En realidad se puede combinar el tratamiento beta-bloqueante con un antiarrítmico clase 1C como la flecainida. ¿Tá? Ese sería el paso siguiente. Y la indicación, en este caso, es indicación 2A. ¿Tá? La dosis de flecainida que debemos asociar al beta-bloqueante es una dosis de 150 a 300 miligramos al día. Y es importante saber que no es un fármaco que en este síndrome esté indicado de forma aislada. Por ejemplo, a un paciente no se le puede, digamos, no está indicado darle flecainida solo sin los betabloqueantes. O sea, es la droga de segunda línea, ¿tá? De asociársela al betabloqueante. Y es importante en estos pacientes realizar controles periódicos, y entonces ahí puede ser con ergometría, que sería como lo más adecuado por lo que estuvimos hablando, o también por Holter, para asegurarnos que las arritmias ventriculares, la ocurrencia de arritmias ventriculares en el esfuerzo está controlada con medicación, en el esfuerzo habitual que haga el individuo en su vida normal. Y después tenemos las opciones terapéuticas más avanzadas, que son el implante del cardiodefibrilador y la denervación simpática. ¿Tá? El implante de cardiodefibrilador, en realidad, va a estar indicado en pacientes que tienen el diagnóstico del síndrome y que han experimentado un episodio de muerte súbita cardíaca, ¿tá? O si no, taquicardias ventriculares registradas a pesar del tratamiento médico óptimo. Y eso en realidad es una indicación clase 1 también. Hay que tener en cuenta que el DAI tiene obviamente como todos los pacientes, pero en estos pacientes particularmente, tiene una contrapartida negativa, muy negativa, que es el efecto proarrítmico que puede generar el DAI en estos pacientes. Porque las propias descargas pueden generar, obviamente, aumento del tono simpático, aumento del tono adrenérgico y por lo tanto, desencadenar en el paciente un cuadro tipo de tormenta eléctrica, o sea, de arritmias recurrentes, ¿no? Autoperpetuadas. Es por eso que lo que te dicen las guías de manejo de esta enfermedad es que en realidad el DAI tiene que ser programado con los tiempos de detección más prolongados posibles y con una única zona de detección de FB con una frecuencia mayor a 210-230. Y de esa forma se evitan las descargas inapropiadas. Porque también es frecuente que en estos pacientes se den las descargas frente a arritmias supraventriculares, como también ocurre en otros pacientes, pero en estos pacientes puede generar problemas catastróficos, por lo que acabo de decir. O sea, si hay un choque inapropiado, puedo desencadenar las arritmias ventriculares por efecto proarrítmico del tono adrenérgico. ¿Tá? Y después, en los pacientes que se mantienen sintomáticos, a pesar del tratamiento médico completo, se puede considerar la denervación simpática a través de la ablación del ganglio estrellado de forma quirúrgica, y eso tiene una indicación clase 2B. Obviamente que es un procedimiento quirúrgico que está exento de riesgos y que en realidad se tiene que hacer en pacientes seleccionados, que esto en realidad, no sé si Alejandro querés decir algo en particular de eso, yo no sé bien si acá se hace. Me acuerdo que vos dijiste en una que se había hecho algún par de veces y que habías visto, pero no sé cuál es la experiencia acá con estos pacientes. Mirá, en este momento estamos en la Comisión de Salud Cardiovascular adquiriendo una guía para la solicitud de estudio genético. En realidad la primera limitación que tenemos es la accesibilidad, porque los estudios genéticos no están en el PIAS. De todas maneras, en los que son más jóvenes, en los niños, los pacientes se pueden enviar al BPS, al Centro Nacional de Referencia de Enfermedades Raras, y allí hacemos estudios genéticos. En esta enfermedad que no tiene un fenotipo estructural, como puede ser la miocardiopatía hipertrófica, es un problema agregado.
el no tener estudio genético, porque todavía en la miocardiopatía hipertrófica podemos esperar que aparezca el fenotipo. A ver, es un problema porque hay que estar cada 2 años estudiando a todos los familiares de primer grado, pero bueno, pero podemos esperarlo. Acá no hay un fenotipo anatómico y el 30% puede debutar con muerte súbita. Entonces, es más perentorio todavía que se generen la forma de estudiarlos. De todas maneras, cabe decir que no es tan alto el porcentaje de pacientes con TB, con catilicolinérgica, que le hacemos el estudio genético y nos arroja digamos, una variante patogénica o probablemente patogénica, ¿no? Hay muchos que son variantes no patogénicas o sin variantes. Entonces, es difícil. Ahora, idealmente tenemos que, veo que la conexión no es muy buena, idealmente tenemos que procurar en los familiares de primer grado tener el estudio genético. Ya le digo, un mecanismo es ese. Y bueno, y el otro mecanismo es buscar la financiación, muchachos, porque ustedes piensen que como médicos nosotros estamos obligados a hacer, digamos, las mejores recomendaciones y poner a disposición de los pacientes nuestro conocimiento. No estamos obligados a los resultados y no estamos obligados a conseguir la fuente de financiación para ellos, ¿tá? Entonces no prejuzguen, informen a la gente de eso, y sobre todo, ¿no?, a gente más joven que tiene hijos, con delicadeza, con calidad, pero cuando ustedes diagnostiquen una enfermedad, una TB catecolaminérgica, sí, hay que intentar tener el estudio genético del caso índice para después seguir. Alejandro, Otra vez me quedé sin línea. ¿Qué me preguntaban? Escuchamos al final.